Bien, entonces vamos a empezar a explicar los diferentes ejercicios de la guía de cadenas de caracteres, ¿sí? Esta guía, bueno, ustedes van a ver, empieza explicando muy rápido, muy brevemente, los conceptos de cadena, de carácter, ¿sí? Explica también que los caracteres tienen un valor numérico, el código ASCII, ya lo vimos, ¿sí? Que las cadenas terminan con un /0, que se puede concatenar usando el símbolo más, bueno, en fin, todo lo que ya vimos, pero hace un muy breve resumen, cosa de que puedan trabajar con estos ejercicios, ¿sí? Y la guía, yo les diría, el 99% de los ejercicios de esta guía consisten en desarrollar funciones para manipular cadenas de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, la primera es la función len, que acá le puse en inglés, pero es la función longitud que vimos durante la clase 4, o sea que en realidad ya está hecha, ¿sí? Una función isempty, una función indexof, bueno, que ahora vamos a explicar. Pero claro, como esta guía consiste en desarrollar un montón de funciones, lo que vamos a ver primero es cómo podemos esas funciones mantenerlas al margen del programa, de forma tal que puedan ser usadas por cualquier otro programa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora antes de empezar a explicar cada uno de los ejercicios. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a poner algoritmos-14. Y ahí tengo, bueno, un programa, ¿no? Como veníamos haciendo hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora, en realidad, es, fíjense que yo vengo acá a la parte de source, ahí tengo el código fuente del programa. En C++ son .cpp. Pero como yo quiero hacer una función, y quiero que esta función no esté acá arriba como hacíamos siempre, no la quiero poner ahí arriba. ¿Sí? Pues si la pongo ahí arriba, esa función solo me sirve para este programa. Entonces quiero que la función que voy a hacer, más todas las que vaya a hacer después, estén en un archivo aparte. Bueno, entonces vengo a la carpeta source y voy a crear ese archivo. Botón derecho, new, y voy a hacer un source file. Source file. ¿Sí? Bien, y le voy a poner funciones, o le pueden poner como quieran, pero funciones.cpp. ¿Está bien? O funciones cadena cpp, bueno, como quieran. Y listo. Y la función la voy a desarrollar acá. ¿Está bien? Entonces, era la función, vamos a ver, la función length, retorna un entero y recibe una cadena. La misma función longitud que hicimos durante la clase 4. Entonces, vamos a hacer int len gth recibe un string s. ¿Sí? Bueno, fíjense, no me reconoce string porque lo que me está faltando es el include y el using, ¿ven? Entonces voy a copiar esto acá, lo voy a poner acá arriba y ahí string ya me la pasa a reconocer. Y ahora, bueno, hago la función, no requiere mayor explicación, la recorríamos, ¿se acuerdan? Hasta el /0. Entonces, int i igual a 0, ¿sí? While s de i, ¿se acuerdan, no? Distinto de /0 y más, return i. Return i. Ya está, hicimos la función. Ahora, claro, yo la quiero probar y para probarla no voy a hacer un main acá. Ya tengo el main, que es el ejercicio 14, bueno, el proyecto algoritmos 14 en este caso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder invocar, para tener acceso a esa función que está definida en otro archivo? Bueno, en realidad, lo que tenemos que crear es lo que se llama un archivo de cabecera, un archivo header, un archivo .h, un .h. Entonces vengo acá al source, botón derecho, new, header file, ¿sí? Y le pongo funciones.h. Podría ponerlo como quieran, pero bueno, si es para el archivo. Funciones.h. Todo esto, chao, lo saco. No me voy a volver loco con eso, ¿sí? Y lo que voy a declarar acá es solo el header de la función.
Bueno, de todas las que tengan ese archivo de funciones.cpp. Por ahora tengo una sola. Solo el header. ¿Qué es el header? Es esto. ¿Sí? Es esto. Pero incluso ni siquiera el nombre del parámetro. O sea, la función, el tipo de datos lo que retorna, cómo se llama y qué parámetros recibe. Otra vez no me reconoce string. ¿Por qué? Porque otra vez me está faltando todo esto. ¿Sí? Y si después agrego más funciones, los headers los copio acá en el funciones.h. Bueno, ya está. Entonces, me vengo a el programa donde quiero usar esta función y tengo que poner un include. ¿Qué include? Funciones.h. Bueno, entonces, include. Y claro, la diferencia es que este IOStream es parte del sistema. ¿Sí? Por eso va con mayor menor. Pero funciones.h en este caso lo tengo en la misma carpeta, ¿ven? Está acá en la misma carpeta. Entonces, para indicar que está en la misma carpeta, va entre comillas. Control barra espaciadora, fíjense que me lo encuentro, ¿ven? Funciones.h. Bueno, listo. Ahora ya puedo usar la función. Entonces, ¿qué hacía la función? Retornaba la longitud de una cadena. Bueno, string s es igual a hola, ¿cómo te va? ¿Sí? Si quieren int, no sé, x es igual a len. Ya la encontré. ¿Sí? De x, cout x en line. No, de x. Ah, acá me equivoqué, perdón. Ahí va. ¿Sí? Bueno, lo compilo y lo ejecuto y tiene 17 caracteres. Bueno, supongo que estará bien. ¿Sí? Después si agrego más funciones, las agrego. La idea es que sean funciones que tengan que ver. O sea, en realidad esto más que funciones, en nuestro caso debería llamarse funciones de cadena. .cpp. Podría tener otro archivo que sea funciones de manejo de fecha. ¿Se entiende? Bien, la función isEmpty, ¿sí? Retorna un booleano según la cadena que recibe como parámetro sea o no la cadena vacía. ¿Sí? Es decir, isEmpty significa está vacío, retorna true o false. ¿Me siguen? Bien, entonces, por ejemplo, veamos acá. ¿Se acuerdan que las cadenas terminaban con un barra cero? ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, hola, acá tenía un barra cero. ¿Sí? Incluso podríamos poner así. Ahí tengo la cadena hola. En realidad termina con un barra cero. Pero si la cadena fuese así, ¿es así la cadena en realidad? Y bueno, no, en realidad, ¿cómo es la cadena? Ahí está el barra cero. ¿Sí? Entonces, la función retorna true si la cadena es la cadena vacía. O sea, si la cadena vacía, ¿qué significa? El único carácter que tiene es el barra cero. Y si no, retorna false. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a explicar las funciones indexOf y lastIndexOf. ¿Sí? Vamos a leer, o sea, son iguales, nada más que una hace un análisis desde el inicio de la cadena y la otra lo hace desde el final. ¿Sí? Entonces, desarrollar y probar adecuadamente la siguiente función. Retorna un entero, se llama indexOf y recibe un string y un char. ¿Sí? Y dice, la función retorna la posición de la primera ocurrencia del carácter C dentro de la cadena S o -1 si S no contiene a C. ¿Sí? O sea, para hacerlo más claro, si la cadena fuese, o si yo llamo a indexOf, pasándole hola, ¿qué tal? O mejor, hola, hoy es viernes, ¿sí? Si yo llamo a indexOf pasándole hola, hoy es viernes y le digo, bueno, la H justo no, voy a decir la
E minúscula, vamos a ponerlo todo en mayúscula para evitar, porque la H mayúscula y la H minúscula no es lo mismo, son caracteres distintos. Hola, hoy es viernes. Ahí está. Y le digo entonces el carácter E. Esto me va a estar devolviendo. ¿Qué me va a devolver? La primera vez, la posición de la primera ocurrencia de la E. ¿Sí? Es esta. Ahora, esto empieza desde 0, con lo cual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me está devolviendo un 10. ¿Sí? La función indexOf con esta cadena y este carácter retorna a la posición de la primera ocurrencia, o sea, 10. Ahora, la E aparece varias veces, ¿sí? Pero en este caso retorna la posición de la primera ocurrencia. Y si yo le hubiera puesto, por ejemplo, X, bueno, entonces retornaba menos 1. ¿Está bien? Eso es indexOf. Y la otra función, last indexOf, bueno, hace lo mismo, solo que empieza a contar o empieza contando desde atrás. Perdón, no contando desde atrás. Cuenta desde adelante, pero me da la posición de la última ocurrencia. ¿Sí? Entonces, en el caso de que esta fuese la cadena y que yo le pase el carácter E, me va a dar la posición de la última ocurrencia a la E. Acá hay 3 E, 1, 2 y 3, pero la que me interesa es esta. ¿Cuál es la posición de esa? Bueno, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. Me estaría devolviendo 18 o menos 1 si le paso un carácter que la cadena no contiene. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, en este caso, perdón, esto sería last index of, ¿no? Last index of. ¿Alguna duda con esto? No. La función contains recibe una cadena y recibe un char y me retorna true o false si la cadena contiene en alguna parte, no importa en donde sea, a ese carácter. ¿Cómo se podría resolver esta función? Fácil. ¿Cómo podríamos resolver esta función? Muy, pero muy fácil. ¿Con qué? Llamando indexOf. Chicos, ahí atrás. Con indexOf. O sea, invoco indexOf y retorno true si el indexOf me retorna mayor que 0. Mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que esta función, y en general las funciones estas están como dispuestas de una manera tal que cada una puede resolverse invocando las funciones anteriores. Esta contains se resuelve muy fácil invocando a indexOf. Si quieren lo podemos ver, miren. No importa. Si aparece una vez, no importa si es al principio o al final. Lo que importa es que aparezca. Mirá, esta función era bool contains string s char c. ¿Sí? Es más, en una sola línea se puede resolver. Return index of de s, c, ¿sí? Mayor o igual que 0. Ahí está. Esta es la función contains. ¿Por qué? Porque si indexOf pasándole s y c retorna, esto le retorna un número entero, ¿sí? Ese entero puede ser negativo. Si todo esto que está pintado en azul es negativo, entonces no es mayor que 0. O es falso que es mayor que 0. Todo esto que está pintado es falso. Yo estoy retornando falso. Estoy retornando falso si la cadena S no contiene al carácter C. Y por el contrario, retorno true si C está contenido en la cadena S. ¿Se entiende esto? La función replace, vamos a ver lo que dice. Dice, reemplaza en S todas las ocurrencias del carácter all char. Fíjense que recibe S, recibe dos chars, all char y new char. ¿Sí? Entonces, reemplaza en S todas las ocurrencias del carácter all char por el nuevo carácter new char, ¿sí? Y retorna la cantidad de caracteres que fueron reemplazados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo llamo a replace y le paso hola, bueno, vamos a hacer así. String S es igual a
hola, ¿qué tal? ¿Sí? No es un buen ejemplo. Hola, hoy es viernes. Este es mejor. Hoy es viernes, ¿sí? Llamo llamo replace con S y le digo, reemplazame la H o la E mejor, ¿sí? Por una X. Bueno, ¿y la función qué estaría devolviendo? Porque es un entero, retorna un int. ¿Cuántos reemplazos hizo? Entonces, en este caso hay 3C, me estaría devolviendo 3. Pero además, ¿qué hace la función replace? Reemplaza en S, es decir, que modifica a S. Y por eso a S lo está recibiendo con un ampersand. Lo recibe como referencia. ¿Sí? Quiere decir que la función tiene como valor de retorno un 3, en este caso. Pero además va a modificar a la cadena S. ¿Y cómo va a quedar S entonces? Bueno, la modificamos acá. ¿Cómo va a quedar? Hola, hoy es viernes. Bueno, pero va a quedar así. ¿Sí? Modifica todas las apariciones de E, en este caso por una X grande. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver la función insert at y remove at, que serían como, bueno, de alguna manera complementarias, ¿no? La función insert at me permite insertar un carácter en una determinada cadena. No es que inserte el carácter, sino que me devuelve una nueva cadena, que es la anterior, con un carácter insertado en la posición en la que yo le indique. No la modifica, no es como la otra que la recibe por referencia. En este caso no. ¿Sí? Entonces fíjense que recibe la cadena, el carácter y la posición, siempre contando desde cero. Siempre desde cero. ¿Sí? Entonces, y retorna una nueva cadena cuya longitud va a ser la longitud de la original más 1, porque va a tener en alguna parte este carácter que se le insertó. ¿Sí? Entonces, si yo llamo a insert at, vamos a hacer, o mejor así, yo llamo a insert at, ¿sí? Así se llama, ¿no? Y le paso hola, y le digo insertar el carácter X o X grande, ¿sí? En la posición 2, ¿qué va a estar devolviendo? Va a estar devolviendo una cadena que va a tener O, creo que así, ¿no? ¿Por qué? 0, 1, en la 2 está el carácter que le mandé a insertar y todo lo que tenía ahí. Sí, sí. Bueno, ¿se puede hacer con la función substring que la vimos en la clase 4? Y sí. Por eso está después de substring. ¿Sí? Bueno, y la función remove at, vamos a ver qué recibía. Remove at, bueno, es idéntica, solo que en este caso remueve. Bueno, no lo remueve, retorna una cadena que es la original sin el carácter en esa posición especificada. ¿Sí? Entonces, retorna una cadena de una longitud de 1 menos, ¿sí? Compuesta por S, pero sin el iésimo carácter, donde I es el parámetro que indica la posición del carácter que yo quiero eliminar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver, si yo hago remove at de hola y le digo, bueno, saca lo que está en la posición 2, en este caso me va a estar devolviendo OA, como tipo un Teletubby, ¿vieron? Así. ¿Está bien? Sí, ¿no? Porque, o sea, 0, 1, 2, o sea, no, está mal lo que dije. Sí, sí, está bien, está bien. Acá tenía que haberlo contado. O sea, acá. 0, 1, 2, lo que sacó es la H, la L. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Bien, vamos a ver las funciones ltrim, rtrim y trim. ¿Sí? Básicamente estas funciones se usan para cortar los espacios en blanco que una cadena pueda tener a izquierda o a derecha, por eso es L o R de left y right, ¿sí? O a izquierda y a derecha. ¿Está bien? Entonces, la función ltrim, acá dice retorna S, pero recortando los espacios en blanco que S pudiera tener, porque a lo mejor no los tiene, ¿sí? En ese caso retorna simplemente a S.
los espacios que pudiera tener a la izquierda. Y rtrim es lo mismo, recortando los espacios que S pudiera tener a derecha. Y trim, recortar los dos. Y en cualquiera de los tres casos, si la cadena que yo le mando no tiene espacios a izquierda o a derecha, o a izquierda y a derecha, retorna la misma cadena. Podemos hacer un pequeño ejemplito acá. Si yo tengo ltrim y le paso hola, ¿qué retorna? Retorna hola, ¿sí? Y si yo tengo rtrim y le paso hola, así, ¿qué retorna? Hola, pero con los espacios de la derecha, porque solo corta los de la izquierda. ¿Se entiende? Y si yo llamo a rtrim, ¿sí? Y le paso, por ejemplo, hola, ¿qué retorna? Bueno, deja los que tenía y hola, pero cortan los que están a la derecha. ¿Cuál? No, justamente porque dejó los que tenía a la derecha, solo cortó los que estaban a la izquierda. ¿Sí? Ahora, si en el medio del hola hubiera un espacio, en este caso lo hubiera dejado. Solo corta izquierda o a derecha, pero no en el medio. ¿Sí? Por favor, chicos. Bueno, y me queda la función trim. La función trim retorna una copia de esa, pero sin espacios en los extremos. ¿Sí? Con lo cual, si yo hago trim de hola, en este caso, ¿qué retorna? Hola sin espacios. ¿Sí? Bastante simple. ¿Dudas con esto? Bien, vamos a ver la función replicate y la función spaces. ¿Sí? La función replicate retorna una cadena compuesta de n caracteres C. Recibe un entero n y un carácter C y retorna una cadena que se compone de concatenar n veces C. ¿Sí? Es decir, si yo llamo a replicate y le paso x y le paso 5, ¿qué devuelve? 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es simple. Y la función spaces retorna una cadena compuesta de n espacios en blanco. ¿Cómo se puede programar spaces? ¿Se puede poner int? ¿En qué? Int para reemplazar los espacios en el... ¿Tiene sentido eso? No es mucho más fácil que eso. ¿Cómo se puede programar la función spaces? Con replicate. O sea, spaces, si quieren la programamos, recibe int n, ¿y qué tiene que devolver? Lo que devuelve replicate, pasándole un espacio en blanco y n. ¿Sí? O sea, devuelve una cadena que se compone de n espacios en blanco. Ahora, yo ya tenía una que era más genérica, que era replicate. Que yo le pasaba el carácter y me devolvía la cadena con n, de n ocurrencias de ese carácter. ¿Se entiende? ¿Está bien? En general, bueno, ya lo dije, cada función se puede resolver fácilmente invocando a las anteriores. Ahora, puede ser, es muy probable, que a ustedes no se les ocurra invocar a las funciones anteriores. ¿Sí? ¿Y por qué no se les va a ocurrir? Bueno, por una cuestión de que no tienen todavía una experiencia, digamos, suficiente. No importa, háganlas como puedan, no pasa nada. Pero después, ustedes solos, cuando vayan teniendo un poco más de práctica con esto, se van a dar cuenta, mira cómo dice esto, en realidad, en una línea lo hacía, porque lo hacía llamando a la función que programé más arriba. ¿Se entiende? Bien, ¿dudas con esto? Bueno, vamos a ver las funciones que también son parte de lo mismo, lpad, rpad y cpad. ¿Sí? Y vamos a leer qué dicen. Bien. Lpad recibe un string, un char y un n, un entero. Retorna una cadena de longitud n, que se compone, conformada de n menos len de s. Ahora vemos qué es. Caracteres C seguidos de la cadena S. Bueno, es más fácil hacer una prueba y mostrarlo que entender eso, ¿no? Por ejemplo, yo llamo a lpad, ¿sí?
L de izquierda, ya lo sabemos. LPAD, y le pongo hola, ¿sí? Coma, después un carácter y un entero. 10, coma, X. Entonces, esto retorna una cadena de longitud 10. Claro, esta tenía longitud 4. Me faltan 6. Las completo con X. ¿Por qué? Porque acá dice X. ¿Y dónde pongo las X? ¿Izquierda o derecha? Bueno, izquierda, porque es LPAD. Entonces, esto retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me ponen, por ejemplo, 3? O sea, una longitud menor. ¿Qué pasa? Bueno, ahí no lo indicaba. Pero el que hace esto, ¿qué es? Un tonto. Yo no programo prueba de tontos. Así que hagan lo que quieran. Yo devolvería la misma cadena y chao. Y chao. ¿Sí? Bien. La función RPAD es idéntica, solo que las X, en este caso, las pondría ¿en dónde? Bueno, vamos a poner, esto era 10, ¿no? En este caso, pondría las X a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y la función CPAD es casi idéntica, pero lo que haría sería distribuir las X equitativamente a izquierda y a derecha. O sea, los centra, por eso es C. En este caso, me da redondo porque tengo 3 de cada lado. Si fuese impar, bueno, ustedes pueden elegir, de algún lado van a tener una X menos. Bueno, una X no, un carácter que llega como parámetro menos. Lo deciden ustedes de cuál de los dos lados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien, la función intoString es muy parecida a la que vimos en la clase 4, porque convierte, ¿sí?, un entero a un string, a una cadena. Esa ya la vimos. Pero el tema acá es el siguiente. Fíjense, vamos a ver qué es lo que dice. Retorna una cadena que consiste en la representación del número entero b, ¿sí?, pero con tantos caracteres 0 a la izquierda, ¿sí?, como sea necesario agregar para que la longitud total de la cadena sea, bueno, ahí no se ve porque no aparece ese cosito ahí, sea n. ¿Sí? O sea que en definitiva esto está volviendo una cadena de n caracteres, de longitud n. ¿Está? Entonces, si yo llamo int toString y le paso una cadena numérica, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿sí?, y le paso que quiero que la longitud total sea 5, me va a devolver, no, esto está mal, así le paso, porque esto recibe un int. Le paso el número 64. El número 64, ¿sí? Me va a devolver una cadena que va a ser 64. ¿Pero qué? Esto tiene longitud 2, yo quiero longitud 5. ¿Cómo completo? Con ceros a la izquierda. O sea que este va a ser el resultado. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas con esto? A ver, ¿esto se puede resolver usando funciones que ya hayamos hecho o analizado? Por ejemplo, todos estos ceros, ¿cómo salen? Con replicate, ¿sí? Y convertir el número en sí mismo, ¿cómo sale? Con la que ya habíamos visto que me permitía convertir el número. O sea que en realidad, ya les digo, todas estas funciones, cada una de estas funciones, difícilmente demande más de 3 líneas de código. Si saben reaprovechar bien todo lo que ya tienen hecho más arriba. Si no, probablemente sí demanden más líneas de código. ¿Sí? Ahora vamos a analizar una serie de funciones que son, en realidad ya no hablan tanto de cadenas, sino que hablan de caracteres sueltos. ¿Sí? Entonces tenemos la función isLetter, la función isUppercase, isLowercase, bueno, y algunas más que están acá, más abajo, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Pero empecemos por isLetter. Es una función que retorna un booleano, un valor booleano, retorna true o false, según el carácter C, que reciba como parámetro, sea una letra o no. Una letra mayúscula o minúscula, no importa, pero tiene que ser una letra. ¿Cuándo un carácter es una letra?
Bueno, a ver, podríamos hacer, por ejemplo, esto dentro del desarrollo de esta función. Dentro del desarrollo de esta función, que recibe el carácter C. Yo, por ejemplo, podría hacer, bueno, if C es mayor o igual que A, ¿sí? And C es menor o igual que Z, ¿sí? Or, bueno, podemos poner así también el or, ¿sí? C es mayor o igual que A, ¿no? And C es menor o igual que Z. Menor o igual que Z. Bueno, en este caso, ¿qué retorno? True. Y si no, retorno false. ¿Se entiende? O sea, son muy fáciles, pero ustedes tienen que conocer que pueden, digamos que tienen, que disponen de estos recursos. Pueden preguntar así. Alguno me decía por ahí el ASCII. Bueno, sí, yo podría decir 65, pero la verdad, yo conozco el de la A mayúscula, lo sé de memoria, y el de la Z no. El de la minúscula no lo sé. Entonces, uno empieza a ver números sueltos ahí, y bueno, ¿y qué es esto? O sea, es más, todo tiene que tender a ser legible. Entonces, si yo pongo el total, esto es equivalente a 65, es lo mismo. Entonces, esto es mucho más legible que andar metiendo los números directamente, ¿sí? Bien, ¿dudas con esta? Entonces, ahí tenemos isLetter. Pero ahora, la próxima función es isUpperCase. También retorna un booleano si la letra que recibe, y estamos suponiendo que recibe una letra, si no recibe una letra, ¿qué pasa? Bueno, es un tonto. O sea, si es uppercase tiene que ser una letra. Yo no programo para tontos, ¿sí? Retorna true si la letra que recibe es mayúscula. Si no, retorna false. ¿Está bien? Bueno, creo que es clara la consigna, o sea que, pero no la explico. Y la inversa, is lowercase, retorna true si la letra que recibe es minúscula. Y si no, retorna false. Retorna true si es minúscula. ¿Sí? Bien. Ahora la función toUpperCase. toUpperCase. Esta recibe un char y retorna un char. Y lo convierte a mayúscula. Supuestamente recibe un char en minúscula, una letra en minúscula, y la convierte a mayúscula. Con lo cual, si yo llamo a toUpperCase de X, bueno, ¿qué retorna? X. ¿Así o así? Retorna un char. Esto que tengo acá, esto no es un char, esto es una cadena, es un string, o sea que es así. ¿Sí? Y si ya le estoy pasando de movida una X grande, y bueno, le devuelvo la X grande. Solo me interesa si es minúscula, entonces la paso a mayúscula. ¿Sí? Bien, toUpperCase. Y la inversa, toLowerCase. ¿Sí? Entonces, toLowerCase de X grande, que retorna X chica. ¿Sí? Bien, finalmente, isDigit. ¿Sí? Recibe un char y me retorna true o false si ese char es un char numérico, 0 a 9. ¿Cómo se puede hacer? Igual que como hicimos era isLetter, ¿se acuerdan? Si es mayor que 0, pero 0 entre comillas simples, o mayor que 48, si quieren, y menor que 9 entre comillas simples. En ese caso retorna true. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Yo no entendí la relación. La de isDigit. Sí. isDigit, vos llamas a isDigit pasándole 7 y retorna true. Pero si vos llamas a isDigit pasándole cualquier cosa, por ejemplo z, retorna false. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, en algún lugar vas a tener que poner if c, que es el carácter que recibís, del cual tenés que evaluar si es un dígito. ¿Sí? If c es mayor o igual que 0, como decían por ahí, and c es menor o igual que 9, ¿sí? Bueno, en ese caso retornas true.
es dígito. Y si en cualquier otro caso no lo es. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos a ver estas funciones de conversión de cadena a número y de número a cadena. En realidad, las dos primeras ya las vimos durante la clase 4, ¿sí? String to int, dada una cadena que contiene un número, retorna ese valor numérico. No lo explico demasiado porque ya lo hicimos en clase. String to int n, donde n es la base numérica. Entonces yo puedo llamar a string to int n diciéndole, por ejemplo, esto está en base 16. ¿Ven? Entonces, bueno, funciona igual. También lo vimos en la clase 4. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y las que quiero ver ahora con un poquito más de detalle son estas. Double to string. ¿Sí? Double to string. Porque este es un ejemplo. Fíjense, double to string recibe n, recibe el valor double, el valor que quiero convertir a string, y, bueno, un entero que es dec. ¿Sí? Entonces, un ejemplo tenemos acá, double to string, yo le paso 10, le paso lo que quiero convertir, que es 25.3 en este caso, ¿sí? Y 2, que sería dec, ¿sí? A ver, vamos a hacer así, miren. Este es este, ¿no? Este es este y este es este. ¿Está bien? Entonces, ¿qué retorna? Bueno, retorna esto. Retorna esto. ¿Cómo se compone eso? Se compone de, primero, la parte decimal, ¿sí? Con dos espacios para la parte decimal, ¿sí? Eso era este 2. Luego un punto, y luego la parte entera, que era 25. Pero la parte entera completada con tantos ceros a la izquierda, como ¿cuántos? Bueno, claro, o sea, como 10, en este caso, menos 2, menos 1. 2 para los decimales, 1 para el punto. ¿Me siguen? Es decir, la longitud total va a ser 10. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La longitud total de la cadena es 10. De esos 10 caracteres que va a tener esta cadena, de esos 10, 2 se me van en estos decimales. ¿Por qué 2 se me van ahí? Porque lo indiqué acá. ¿Sí? 1 se me va en el punto, porque justamente tiene un punto. Esa era la coma, ¿no? Y el resto de la parte entera completada con tantos ceros como sea necesario para que el total sea 10. ¿Se entendió esto? La función tokenizer lo que me permite hacer es tokenizar una cadena. ¿Sí? Bueno, expliquemos qué es un token, como para entender la idea de tokenizar una cadena. ¿Sí? Fíjense, acá hay un ejemplo de cómo se usa o para qué sirve la función tokenizer. Y ahora veamos el ejemplo y después la analizamos. ¿Sí? Yo acá tengo la cadena S, que básicamente, ¿qué tiene la cadena S? Nombres. ¿Sí? Tiene nombres. Ahora, perfecto. Esos nombres están separados por un carácter, que en este caso es el carácter pipe. El carácter que es la barrita así vertical, se llama carácter pipe. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar token a cada substring de la cadena S, a cada substring que esté contenido entre cada token, entre cada separador y cada separador. Es decir, en este caso entre cada pipe y cada pipe. ¿Sí? Bien. O entre un pipe y el inicio, o entre un pipe y el final. Los nombres, en este caso son los nombres. ¿Sí? Entonces, claro, los tokens que salen de esta cadena S son Juan, Pedro, Pablo y Carlos. ¿Cómo usaríamos a la función? Veamos qué recibe la función. La función recibe la cadena que quiero tokenizar, el carácter que es el separador, porque fíjense, bueno, naturalmente, nosotros todos me dijeron, o nadie dudó de por qué el separador acá era el carácter pipe, pero tranquilamente el separador podría haber sido la A, y en ese caso, ¿qué tokens se hubieran generado? Who, N pipe, Pedro, pipe P, ¿se entiende? Blow,
blow pipe C y loss. O sea, depende de cuál sea el carácter separador, los tokens son diferentes. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero la idea acá es que sea el carácter pipe. Entonces, recibe el carácter separador, recibe una cadena por referencia, porque esta función devuelve un boolean. Entonces, ¿dónde va a devolver cada uno de los tokens? Bueno, justamente en esta cadena que recibe por referencia. Y, bueno, una variable por referencia, un entero, que ahora vamos a ver. La idea es que ustedes se den cuenta para qué lo necesitan. Yo solo les voy a mostrar como si fuese un main que invoca la función tokeniza para tokenizar esa cadena de nombres, ¿sí? Entonces veamos, acá tenemos la cadena, acá tengo, bueno, una variable aux en 0, un string token, y voy a iterar mientras que la función, pasándole todos esos parámetros, retorne true, porque es booleana, o sea que while se verifique, mientras que esa función retorne true, yo empiezo a iterar. Ahora, ¿qué hace la función? Cada vez que yo la itero, pasándole esta cadena, pasándole este separador y pasándole este token, que lo recibe por referencia, ya lo sabemos, que de entrada, ¿qué es token? Una cadena vacía, o nada, ni siquiera, no está inicializada. Bueno, cada vez que yo la invoque, la función va a asignar en la cadena token el siguiente token. Primero el primero, después el segundo y así hasta que termine. ¿Sí? Con lo cual, yo que estoy usando dentro del while a la cadena token para mostrarlo. Con lo cual la salida de este programa va a ser Juan, Pedro, Pablo y Carlos. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen que ver cómo lo hacen. ¿Está hasta ahí? ¿Se puede sacar dos separadores dentro de un mismo? ¿Cómo? ¿Dos separadores? Claro, dentro de una misma... Tenés un montón de separadores. Tenés acá un pipe, acá otro, sí. No, pero como dos cosas que separan. Bueno, en esta función no, en todo caso sería otra versión de la función. Acá no, acá hay un solo separador, ¿sí? Bien, y también, que tiene que ver con esto, otras dos funciones, ¿sí? Que son token count y get token add. ¿Está bien? Token count recibe una cadena y un separador y retorna un entero y me dice cuántos tokens hay. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos tokens había? Dada esta cadena y dada el separador pipe. Y bueno, 4, porque son 4 tokens, 4 nombres. ¿Sí? Y después, otra función que es get token add. Dada la cadena, dado el separador y dado el token comenzando desde 0, dado, no el token, la posición del token, contando siempre desde 0 y desde la izquierda, me devuelve el token, ¿sí? ¿Cómo lo devuelve? Como un string. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Seguro? Bien. Bien, la función reversa recibe una cadena y retorna la cadena reversa. Bueno, acá fíjense, está mal. O sea, en este ejemplo, esto está mal. ¿Sí? No va. Sí, pues solo recibe una cadena, no un entero. Así que bueno, simplemente ignorémoslo. Si yo le paso arroz, retorna zorra. ¿Sí? Y una función también bastante parecida a esta es la función capicúa. Parecida no, pero que tiene que ver en el... ¿Cómo? Es lo mismo al derecho y al revés. Una cadena capicúa es una cadena que se lee igual al derecho y al revés. ¿Sí? Entonces, ¿qué capicúas conocen? Bueno. Por ejemplo, miren, yo tengo una que me gusta mucho, que es dábale arroz a la zorra el abada. ¿Es capicúa esta cadena? No. ¿Por qué? Está separado. Sin los espacios sería capicúa. Se puede leer igual, o sea, los espacios en realidad hacen que no lo sea, pero si yo le saco los espacios, esta oración se lee igual al derecho que al revés. ¿Sí? Dábale arroz a la zorra el abada. En este caso, si yo le paso esta cadena, la función retorna true. ¿Sí?
Bien. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Este es el problema del cambio. Lo hicieron en la guía 1, ¿sí? Y básicamente, bueno, ya lo conocen, pero igual vamos a contarlo muy rápido. Lo que plantea es, dado un determinado valor que representa un importe y también una X cantidad de denominaciones, de billetes, entonces hay que determinar cuántos billetes de cada denominación se necesitan para poder pagar ese importe que se ingresó, digamos, ¿no? La diferencia entre esto y el que ustedes hicieron en la guía 1 es que en la guía 1 las denominaciones estaban hardcodeadas. En el enunciado ya les decía, los billetes son de 100, de 50, de 20, y ya, digamos, el enunciado ya lo decía, y ustedes lo ponían así, hardcodeado, así en fijo, adentro del código, ¿sí? Pero acá hay una diferencia bastante importante. ¿Y cuál es? Es que las denominaciones no están hardcodeadas, las ingresan por teclado. O sea, las van a tener en una cadena de caracteres. Y en este caso, en este ejemplo, que yo pongo acá, por ejemplo, el usuario, este es un programa, ¿no? Que si yo lo corro, un programa que van a hacer ustedes, que cuando lo corran, tiene que decir, bueno, ingrese el importe. Entonces, por ejemplo, ponen 234, enter. ¿Sí? Ingrese las denominaciones, por ejemplo, separadas por coma. O sea, están ingresando una cadena. ¿Se entiende? Si las separan por espacio, estarían ingresando varias cadenas, o varios enteros tal vez. Pero al meterlo todos separados con coma, o con pipe, o con lo que quieran, están ingresando una cadena. ¿Sí? Ingresen las denominaciones. Listo. Y después, bueno, ustedes tienen que ver cómo procesan todo eso para que el programa trabaje con estas denominaciones que ingresaron por teclado. Y después, o sea, pueden probarlo con estas otras denominaciones, con las que quieran. Porque al no estar hardcodeadas, ¿sí? El programa trabaja con cualquier tipo de billete. El día de mañana aparece el billete de 500 y ustedes pueden hacer que el programa ya no le importa. No tienen que ir a recompilar, ¿se entiende? Lo importante es... Ahora, digo, esto tiene un sentido. Si ustedes tienen una cadena que tiene todas estas denominaciones, ¿cómo hacen para sacar cada una de las denominaciones? Con tokenizer. ¿Ven? Si primero no hacen tokenizer, esto es muy difícil de hacer, porque todo el choclo de tokenizar una cadena, tendrían que hacerlo dentro de este mismo ejercicio, lo cual sería 2 veces más difícil, 3 veces más difícil. En cambio, si ustedes ya resolvieron la función tokenizer primero, tokenizar esta cadena es una tontería. ¿Se entiende? Bien. Bueno, el otro ejercicio entonces es igual, solo que la idea es que el programa que ustedes hagan trate de minimizar la cantidad de billetes que se van a entregar. El primero, y el que hicieron en el módulo 1, es como que priorizaba los de mayor denominación, porque empezaban del más grande, ¿se acuerdan? Acá la idea, no. La idea es priorizar que la cantidad de billetes a entregar sea mínima. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplo, ¿ven? Si tenemos que abonar 80 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes tienen que sugerir 2 billetes de 40 con estas denominaciones, ¿no? Fíjense, si estas fuesen las denominaciones, la otra versión del programa diría, bueno, 80 lo pagás con uno de 50, uno de 20 y uno de 10, pero ahí están dando 3 billetes, cuando con 2 de 40 lo pueden resolver. Entonces, esta nueva versión, ¿sí?, que les voy a ir adelantando, no es ninguna tontería. Esta nueva versión tiene que priorizar que la cantidad de billetes a entregar sea mínima. ¿Sí? Bueno, ¿dudas sobre esto? Bueno,